La primera vez que mentí a mis padres sobre mi arte, estaba de pie en nuestra sala sosteniendo una carta de aceptación de una de las escuelas de arte más prestigiosas del país. Mis manos temblaban. Absolutamente no, tronó mi padre, su voz haciendo temblar la fina porcelana en nuestra vitrina. Ninguna hija mía desperdiciará su vida pintando cuadros. Tenía 18 años, y en ese momento, tuve que elegir entre mi familia y mi pasión. Elegí ambas, solo que no de la manera que alguien esperaba. Mi nombre es Laura González. Durante 6 años, he vivido como dos personas, la obediente doctora González siguiendo la carrera médica cuidadosamente trazada por mis padres, y Luz León, una misteriosa artista cuyas pinturas se venden por millones. Y nadie sabía que eran la misma persona. Ni siquiera mis padres. La colisión de estos mundos me golpeó una mañana de otoño mientras estaba en el vestíbulo recién renovado del Hospital General San José, el reino de mis padres, donde han reinado como destacados cirujanos durante 3 décadas. El hospital estaba inaugurando su nueva iniciativa, Sanación a través del arte, y allí, dominando toda la pared de entrada, colgaba mi última obra. Un lienzo masivo de colores explosivos comprado anónimamente a través de mi galería por $2 millones. Recuerdo haberlo creado durante 3 noches sin dormir después de turnos consecutivos en urgencias. Cada pincelada liberaba las emociones que no podía expresar en el hospital: la silenciosa dignidad de un paciente anciano despidiéndose de su esposa, la risa inesperada de los niños recibiendo buenas noticias, la devastación de decirle a una familia que su ser querido no lo lograría. Mi madre estaba ahora a mi lado, su impecable traje color carbón haciendo juego con su cabello precisamente peinado. Ni una arruga a la vista, igual que su compostura. No entiendo el arte moderno, dijo, arrugando la nariz. ¿$2 millones por salpicaduras de pintura? La junta del hospital debe estar perdiendo la cabeza. Si tan solo supiera que esas salpicaduras financiarían el programa de atención pediátrica por el que había luchado durante años. Mi padre se unió a nosotras, su bata blanca tan impecable como siempre. Al menos le da algo de color al lugar, murmuró, aunque hubiera preferido que gastaran el dinero en equipo nuevo. Me mordí la lengua, pensando en el turno de 36 horas que acababa de terminar antes de crear esa pintura. Como había ido directamente a mi estudio secreto, con las emociones derramándose sobre el lienzo, el agotamiento, la frustración, la presión constante por ser alguien que no era. Pero mi historia comienza 10 años antes, cuando me atreví a soñar con convertirme en artista. La carta de aceptación del Instituto de Arte se sentía pesada en mis manos a pesar de ser solo una hoja de papel. Había aplicado en secreto, usando dinero que había ganado vendiendo pinturas en línea. Me estaban ofreciendo una beca completa. Pero papá, conseguí una beca completa. Dicen que soy una de las jóvenes artistas más prometedoras que han visto en años, supliqué, mi voz sonando pequeña incluso para mí. Mi madre se sentó perfectamente erguida en nuestro sofá de cuero, su expresión una máscara cuidadosamente construida de decepción. Laura, hemos invertido todo en prepararte para la escuela de medicina. Las clases extra, los programas de verano, los cursos de preparación para el MCAT. Esto no está en discusión. Nunca pedí esas cosas, protesté, sintiendo la familiar presión acumulándose detrás de mis ojos. Suficiente, me interrumpió mi padre. ¿Crees que el arte te dará un futuro estable? ¿Crees que puedes mantenerte dibujando cuadros? Mira a tu primo Ramón, intentó ser creativo. Ahora tiene 35 años y todavía vive en el sótano de sus padres. Pero soy buena en esto, susurré. Realmente buena. Mi madre se puso de pie, alisando su blusa ya impecable. También eres buena en ciencias. La mejor de tu clase en biología. Puntuaciones perfectas en el MCAT. Eso no es un accidente, Laura. Esa es tu verdadera vocación. Quería contarle sobre las pinturas que ya había vendido en línea. Sobre el dueño de la galería que había visto mi trabajo y se ofreció a representarme. Sobre el fuego que ardía dentro de mí cada vez que tomaba un pincel. Pero en su mundo, el éxito tenía una sola definición, y usaba bata blanca. Esa noche, tomé la decisión que daría forma a la siguiente década de mi vida. Escribí al Instituto de Arte rechazando su oferta y acepté mi lugar en la alma mater de mis padres, la Escuela de Medicina Preston. Pero también envié un correo electrónico a ese dueño de galería bajo mi nuevo seudónimo, Luz León. Necesitaré trabajar en absoluto secreto, escribí.
sin apariciones públicas, sin fotos, sin entrevistas. Pero seguiré pintando. Su respuesta llegó en horas, intrigante. El misterio puede ser una poderosa herramienta de marketing. Envíame tu próxima obra, y comenzaremos. Y así comenzó mi doble vida. Durante el día, me sumergía en la escuela de medicina, aprendiendo sobre anatomía humana con la misma precisión que usaba para estudiar teoría del color. Por la noche, en un pequeño apartamento estudio que alquilaba bajo mi alias, creaba arte que comenzaba a llamar la atención de coleccionistas de todo el mundo. El primer año fue brutal. La escuela de medicina exigía todo lo que mis padres habían prometido, y hubo noches en que pensé que me quebraría bajo la presión. Pero de alguna manera, el agotamiento y el estrés solo alimentaban mi arte. Mis pinturas se volvieron más intensas, más emocionales. Los críticos las llamaban crudas, viscerales, casi quirúrgicas en su precisión. Si tan solo supieran. Mi primera venta importante llegó durante mi segundo año de escuela de medicina, un tríptico que se vendió por $180,000. Celebré sola en mi estudio, bailando silenciosamente entre mis lienzos, sabiendo que no podía decírselo a nadie. Mis padres llamaron esa misma noche, orgullosos de que hubiera obtenido otro sobresaliente en el examen de patología. Los dejé hablar, preguntándome qué dirían si supieran que su dedicada hija estudiante de medicina acababa de ser aclamada como la voz nueva más emocionante en el arte contemporáneo. Los siguientes años siguieron el mismo patrón. Sobresalí en mis estudios médicos, ganándome la alabanza y aprobación que mis padres siempre habían anhelado. Pero en el mundo del arte, Luz León se convirtió en una sensación. Mis pinturas se vendían por precios cada vez más altos, y el misterio que rodeaba mi identidad solo aumentaba su atractivo. Tu técnica es notable, escribió un prominente crítico. Hay algo casi clínico en tu comprensión de la naturaleza humana, pero tu expresión de ella es pura poesía. Tuve que reírme de eso. Si tan solo supiera cuántas horas pasaba estudiando anatomía humana real. Para cuando me gradué de la escuela de medicina, había ganado lo suficiente con mi arte para comprar una pequeña isla privada, no es que pudiera contárselo a mis padres. En cambio, acepté obedientemente un puesto de residencia en su hospital, el General San José, mientras mantenía mi estudio secreto al otro lado de la ciudad. El acto de equilibrio era agotador, pero sucedió algo inesperado. Descubrí que ser médica me hacía mejor artista, y ser artista me hacía mejor médica. Mi comprensión de la anatomía humana aportaba una perspectiva única a mis pinturas, mientras que mi sensibilidad artística me ayudaba a conectar con los pacientes de maneras que mis colegas no podían igualar. Pero cada vez que mis padres presumían de su hija médica, cada vez que me recordaban cuán acertados habían estado al empujarme hacia la medicina, pensaba en las pinturas que se vendían por millones bajo un nombre que ellos nunca conocerían. Hasta esa mañana, cuando estaban en su propio hospital criticando sin saberlo la obra de arte de su hija valorada en millones, la misma obra que financiaría el programa de atención pediátrica por el que habían luchado durante años. Y fue entonces cuando me di cuenta de que tal vez finalmente era hora de que Luz León diera un paso hacia la luz. La decisión de revelar mi identidad no se tomó en un instante. Se construyó lentamente, como capas de pintura en un lienzo, cada pequeño incidente añadiendo otra pincelada al cuadro más grande. La crítica de mi padre a la pintura en el vestíbulo del hospital esa mañana fue solo la capa final. Lo que él no sabía era que tenía otra obra siendo inaugurada esa misma noche en el Museo Central de Arte. De pie en el pasillo estéril del hospital, todavía con mi bata blanca, revisé mi teléfono. 3 llamadas perdidas de Gabriel, el dueño de mi galería. Un mensaje de texto apareció en la pantalla: problema grave con la inauguración de esta noche. Necesito hablar urgente. Me escabullí a una sala de consultas vacía, con el corazón acelerado. Gabriel, ¿qué pasa? Su voz crepitó a través del altavoz, tensa por la preocupación. El Times publicará un artículo sobre Luz León. Alguien habló. Afirman que conocen tu verdadera identidad. Se me heló la sangre. Eso es imposible. No fui yo, interrumpió. Pero alguien en el hospital conectó los puntos. ¿Han notado que nunca estás de turno durante las grandes exposiciones de Luz León? Han vinculado la precisión anatómica de tu trabajo con la formación médica. Publicarán la historia esta noche, justo antes de la inauguración en el Met. Me desplomé en una silla, mis piernas de repente débiles.
6 años de cuidadoso secreto a punto de desenredarse porque había sido descuidada con la programación de mis turnos. ¿Podemos detenerlo?, susurré. No, a menos que quieras confirmar o negar oficialmente. Nos dan 1 hora para comentar. A través de la ventana de la sala de consultas, podía ver a mis padres en la distancia, haciendo sus rondas juntos como lo habían hecho durante 30 años. Se veían tan seguros, tan ciertos de su mundo y su lugar en él. Te llamaré de vuelta, le dije a Gabriel. Había pasado años manteniendo esta división, la dedicada hija médica y la misteriosa artista millonaria. Pero tratar de mantener estos mundos separados se había vuelto como intentar evitar que el aceite y el agua se mezclaran por pura fuerza de voluntad. Agotador. Imposible. Mi localizador vibró emergencia en la sala pediátrica. Mientras corría por el pasillo, mi mente repasaba las implicaciones. Si la historia salía, todos lo sabrían: mis colegas, mis pacientes, mis padres. La emergencia resultó ser una reacción alérgica aterradora pero tratable. Mientras calmaba al niño asustado con una inyección de epinefrina, noté las paredes de la sala pediátrica. Eran de un blanco austero, institucional, nada como la vibrante pintura que ahora colgaba en el vestíbulo. Doctora. La madre del niño tocó mi brazo. Gracias. Estaba tan asustado, pero usted lo hizo sentir seguro. Miré al pequeño, ahora respirando normalmente, aferrando su elefante de peluche. En ese momento, me di cuenta de algo: era buena en esto. No porque mis padres me hubieran forzado a la medicina, sino porque aportaba todo mi ser a ella, incluyendo a la artista que intentaron suprimir. Salí de la habitación y llamé a Gabriel. No combatas la historia, dije con firmeza. De hecho, les daré algo mejor. Diles que Luz León asistirá a la inauguración de esta noche en persona por primera vez. Silencio al otro lado. Luego, ¿estás segura? Esto cambia todo. Todo ya está cambiando. Mejor que sea en mis términos. Colgué e hice algo que nunca había hecho antes: solicité una noche libre de emergencia. Mi supervisor se sorprendió, era conocida por nunca pedir cambios de horario, pero aceptó dado mi historial sobresaliente. Luego llamé a la oficina de mis padres. Mamá, papá, necesito que vengan al Museo Central de Arte esta noche. Hay algo que necesitan ver. ¿El museo? Mi madre sonaba confundida. Laura, tenemos planes de cena con la junta del hospital. Por favor, interrumpí. Esto es importante. Más importante que los planes de cena. Tal vez fue algo en mi voz, pero después de una pausa, mi padre dijo: ¿a qué hora? En casa, abrí el armario secreto donde guardaba mi persona de Luz León. A diferencia de mi práctico guardarropa de médica, estas ropas eran toda expresión artística, piezas cuidadosamente seleccionadas que hacían declaraciones sin decir una palabra. Elegí un vestido de seda pintado a mano, una de mis propias creaciones, cada pincelada contando parte de mi historia. Mientras me vestía, pensé en la pintura que se inauguraría esta noche. Era diferente de mis otras, más personal, más reveladora. La había titulado Hija de la Medicina, y en ella había vertido toda la complejidad de mi doble vida. La figura central era una mujer con bata blanca, pero su sombra en la pared era una artista frente a un caballete. Los instrumentos médicos se transformaban en pinceles. Los pasillos del hospital florecían con color. Y a través de todo ello corría el ritmo constante de un monitor cardíaco, representado en hoja de oro. La había creado durante una semana de turnos nocturnos en la UCI, cada capa añadida durante momentos robados entre rondas, la pintura a veces mezclándose con mis lágrimas de agotamiento. Era tanto confesión como declaración. Y esta noche se vendería por $3.5 millones y la venta aún se realizaba después de mi revelación. Mi teléfono vibró de nuevo. Gabriel, el Times acordó retener la historia hasta después de la inauguración, pero las redes sociales ya están zumbando con especulaciones. Eres tendencia. Me miré en el espejo, el elegante vestido de artista, mi identificación del hospital aún prendida a mi bolso por costumbre. Por primera vez en años, me sentí completa. Indivisa. Déjalos hablar, dije. El museo ya estaba lleno cuando llegué. La inauguración era el evento social de la temporada, hecho aún más emocionante por los rumores de que la misteriosa Luz León podría realmente aparecer. Divisé a mis padres cerca de la entrada,
viéndose incómodos y fuera de lugar en su ropa de negocios. Aún no me habían visto. Detrás de ellos, bajo un drapeado de terciopelo, esperaba mi pintura. Mi verdad. En menos de una hora, todo cambiaría. Gabriel apareció a mi lado, luciendo nervioso. La prensa está aquí en masa. Última oportunidad para echarte atrás. Negué con la cabeza. Esta vez no. El director del museo se acercó al podio, golpeando el micrófono. Damas y caballeros, bienvenidos a esta histórica velada. Comencé a moverme entre la multitud hacia mis padres, mi corazón latiendo con fuerza pero mis pasos firmes. Años de emergencias hospitalarias me habían enseñado cómo mantener la calma en una crisis. El director seguía hablando. Y nos honra anunciar que esta noche, después de 6 años de misterio, la artista conocida como Luz León. Llegué junto a mis padres justo cuando el drapeado de terciopelo comenzaba a caer. Mamá, papá, dije suavemente. Hay algo que necesito decirles. Se giraron, sus ojos abriéndose mientras asimilaban mi apariencia tan diferente de su correcta hija médica. Detrás de ellos, la pintura estaba ahora completamente revelada, y suspiros ondularon por la multitud. Yo soy Luz León. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros mientras los flashes de las cámaras explotaban a nuestro alrededor. El rostro de mi madre palideció. La mandíbula de mi padre se tensó. Y en sus ojos, vi algo que nunca había visto antes, sorpresa total y absoluta. Pero antes de que pudieran responder, antes de que pudieran procesar esta revelación, sucedió algo que ninguno de nosotros esperaba, algo que convertiría esta ya trascendental velada en una noche que cambiaría no solo mi vida, sino todo el mundo del arte para siempre. El silencio duró solo segundos, pero se sintió como horas. Luego estalló el caos. Los flashes de las cámaras explotaron a nuestro alrededor como luces estroboscópicas. Los reporteros gritaban preguntas. La multitud avanzó, todos intentando acercarse más a la recién revelada Luz León. Pero no podía apartar la mirada de los rostros de mis padres. La compostura perfectamente mantenida de mi madre se quebró primero. Esto es imposible, susurró. Eres médica. Soy ambas, dije en voz baja, incluso mientras la multitud se acercaba más. Siempre he sido ambas. Entonces ocurrió algo inesperado. El doctor Daniel Montero, jefe de la junta del hospital, se abrió paso entre la multitud, su rostro sonrojado de emoción. La pintura en el vestíbulo del hospital, soltó. La que acabamos de inaugurar esta mañana. ¿Eras tú? Asentí. Sus siguientes palabras lo cambiaron todo: tenemos que retirarnos de la compra. No podemos aceptar una donación de $2 millones de una de nuestras propias residentes. Los reporteros enloquecieron. Los titulares ya se estaban formando: médica artista dona secretamente millones a su propio hospital. Pero la voz de mi padre cortó el caos. ¿Donación? Se volvió hacia el doctor Montero. ¿Qué donación? El doctor Montero pareció confundido. El precio de compra de la pintura del vestíbulo fue devuelto al hospital como una donación anónima, destinada al programa de atención pediátrica. Pensamos que algún benefactor adinerado. Su voz se apagó cuando la comprensión lo alcanzó. Mi padre se volvió hacia mí, su rostro indescifrable. ¿Cuántas otras pinturas? ¿Cuánto? 38 obras importantes, intervino Gabriel, siempre el eficiente dueño de la galería. Ventas totales aproximándose a los $40 millones. Luz León es la artista más exitosa menor de 40 años en el mundo del arte contemporáneo. Mi madre se tambaleó ligeramente. Cerca, un crítico de arte senior prácticamente bailaba de alegría. La precisión en su trabajo. Todo tiene sentido ahora. Ella aporta el ojo de un cirujano a su arte. En realidad, lo corregí suavemente, aporto el corazón de una artista a mi medicina. Fue entonces cuando llegó la segunda sorpresa de la noche. La doctora María Torres, mi jefa de residentes, se adelantó, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. El caso Ramírez, dijo. Ese diagnóstico imposible que hiciste el mes pasado. ¿Dijiste que notaste un patrón? Sabía exactamente a qué se refería. Un paciente joven había presentado síntomas aparentemente no relacionados.
mientras otros médicos se enfocaban en los resultados de las pruebas, yo había notado algo en la distribución de sus síntomas que me recordaba a un principio de teoría del color, patrones complementarios que revelaban un todo oculto. Ves las cosas de manera diferente, continuó la doctora Torres. Por eso tu tasa de diagnóstico es tan alta. No solo estás mirando síntomas, estás viendo patrones como una artista, terminó suavemente mi madre. Por primera vez desde mi revelación, vi algo cambiar en su expresión. La sorpresa seguía ahí, pero algo más, también un destello de comprensión. Mi padre permaneció en silencio, sus manos de cirujano firmemente entrelazadas detrás de su espalda. Conocía esa postura. Estaba tratando de mantener el control, de procesar todo con desapego clínico. El director del museo intentaba desesperadamente restaurar el orden, proceder con la inauguración oficial de Hija de la Medicina, pero apenas lo escuchaba. Mi atención estaba completamente en mi padre mientras caminaba lentamente hacia mi pintura. Se paró frente a ella, este hombre que nunca había querido que su hija fuera artista, estudiando cada detalle con la misma intensidad con la que examinaba radiografías. Contuve la respiración. La anatomía, dijo finalmente, su voz áspera. Cada músculo, cada proporción. Es perfecta. Sí, dije, colocándome a su lado. Porque lo aprendí de ti. Se volvió hacia mí, y vi lágrimas en sus ojos, algo que nunca había visto antes. Todos estos años, susurró. Pensamos que te estábamos enseñando a ser médica, pero estabas aprendiendo a hacer algo más. Mi madre se unió a nosotros, su mano encontrando la mía. La pintura en el hospital, dijo. No solo donaste el dinero. Elegiste ese lugar en el vestíbulo, ¿por qué? Porque es donde ustedes dos se detienen cada mañana, completé. Quería traer algo de belleza a su rutina diaria, incluso si no sabían que era de mí. Las cámaras seguían destellando, los reporteros seguían gritando preguntas, pero en ese momento, éramos solo nosotros, una familia viéndose claramente por primera vez. Gabriel se acercó con cautela. Laura, los compradores están esperando. La puja por Hija de la Medicina ya ha superado el precio solicitado. ¿Quieren saber si aún la venderás ahora que? No, interrumpió mi padre, sorprendiéndonos a todos. Se volvió para enfrentar a la multitud, su voz resonando con la autoridad de 30 años en cirugía. Esta pintura pertenece al hospital, junto a la otra, donde todos puedan ver lo que sucede cuando no obligas a alguien a elegir entre dos mitades de sí mismo. Papá, comencé a protestar, vale millones. Sonrió, y fue una sonrisa que nunca había visto antes, parte orgullo, parte arrepentimiento, parte asombro. Mi hija también. La historia explotó durante la noche, por supuesto. Médica de día, artista millonaria de noche, se convirtió en una sensación global. El mundo del arte estaba fascinado por cómo la formación médica influía en mi trabajo. La comunidad médica estaba intrigada por cómo la percepción artística podía mejorar las habilidades diagnósticas. El hospital creó un nuevo programa integrando la terapia artística en la atención al paciente, conmigo como directora. Mis pinturas ahora cuelgan tanto en galerías como en hospitales, tendiendo puentes entre los mundos que una vez pensé que debían permanecer separados. ¿Mis padres? Todavía se están adaptando. A veces los sorprendo mirándome como si estuvieran viendo a una extraña, pero con más frecuencia, están observando mi trabajo, tanto médico como artístico, con nuevos ojos. La semana pasada, encontré a mi padre frente a la pintura del vestíbulo, estudiándola durante sus rondas matutinas. Me equivoqué, dijo sin darse la vuelta, cuando te dije que el arte no era una carrera real. Estaba tratando de protegerte de las dificultades, pero en lugar de eso, casi te impedí convertirte en quien estabas destinada a ser. Me paré junto a él, ambos con nuestras batas blancas, contemplando los remolinos de color que habían ayudado a sanar no solo las finanzas del hospital, sino también las heridas de nuestra familia. No impediste nada, le dije. Me enseñaste precisión, dedicación y la importancia de entender la naturaleza humana. Simplemente apliqué esas lecciones a un lienzo más grande de lo que esperabas. Se rió, una risa genuina, libre del peso de las expectativas. Tu madre está hablando de tomar clases de arte, ¿sabes? Dice que quiere entender mejor tu mundo. Siempre fue el mismo mundo, dije suavemente. Solo necesitaba que todos los demás lo vieran. Ahora,
Cuando la gente me pregunta si soy médica o artista, sonrío y les digo la verdad, soy alguien que se niega a ser definida por las limitaciones de otras personas. Mi arte sana de una manera, mi medicina de otra, pero ambas provienen del mismo lugar, un deseo de hacer el mundo un poco más hermoso, un poco más completo. ¿Y mis padres? Finalmente entienden que el éxito no siempre viste una bata blanca. A veces viene cubierto de pintura. La placa debajo de la pintura en el vestíbulo del hospital ahora lleva mis dos nombres, doctora Laura González y Luz León, un recordatorio de que todos somos, quizás, más que las etiquetas que otros nos dan. Solo necesitamos el valor para mostrar nuestros verdaderos colores. Y en algún lugar de mi estudio, que ya no es secreto, un nuevo lienzo espera. Porque esto no es el final de mi historia, es solo la primera vez que la firmo con mi verdadero nombre. Si esta historia resonó contigo, por favor dale un pulgar arriba para que otros también puedan encontrarla. A veces los caminos por los que nos obligan a transitar nos llevan a tesoros inesperados, y la presión que sentimos que podría rompernos, en cambio, nos transforma en algo más fuerte y más hermoso. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación, y suscríbete para más historias sobre cómo encontrar tu voz auténtica en un mundo que intenta silenciarla.